Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Esto es como el Club de la Comedia. Uno llega, se presenta, suelta el chiste y nos vamos pronto. Pues yo vengo a hablarles en nombre de los gestores administrativos y lo bueno que tiene de ser el último es que en cuanto yo acabe todos nos podemos ir a casa, que algunos tendrán ganas desde esta mañana que están. Supongo que, al menos por lo que veo, que algunas son caras conocidas, conocen lo que es la figura de los gestores administrativos, pero hay algunos que evidentemente que están aquí que no la conocen y que les haga un pequeño síntesis. Somos una profesión que lleva vigente en España desde el siglo XV y que se formó con la figura de los solicitadores de negocio, que era un grupo de profesionales que se dedicaron en la corte a facilitar el trámite entre el ciudadano y el reino. Tras sucesivas modificaciones a lo largo de los siglos, aparecimos los gestores administrativos como última denominación el 28 de noviembre de 1933, época de la República, y desde entonces pervivimos bajo esta denominación. Somos unos de los varios intermediarios que existen hoy en España entre el ciudadano, el autónomo y la administración pública. Somos lo que se dice o como se reconoce la figura del colaborador social y ahora mismo en pleno proceso de expansión hemos solicitado la tarjeta única europea, para lo cual la Comisión de Peticiones en Bruselas de la Unión Europea ha aceptado la misma. Hablando de la tramitación telemática, yo creo que hay una palabra que la define en su punto de inflexión en este país, y es COVID-19. ¿Y por qué? Pues es un punto de inflexión, porque nos ha permitido quitar un velo que teníamos para descubrir una situación de cómo estaba este país en sus comunicaciones y en las presentaciones ante la Administración, lo cual además todavía se vio mucho más por las propias restricciones de movilidad que el estado de alarma impuso. Por tanto, COVID ha servido para quitarnos la supuesta careta de digitalización que en muchas ocasiones las autoridades nos habían puesto y que se deje contar de una vez mentiras y que podamos trabajar en lo que se debe hacer, que es una digitalización total y real. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos que atacar muchos frentes. Tenemos que trabajar, porque en muchos sitios falla todavía, la telecomunicación en banda ancha, en wifi potentes y económicas, y facilitar sobre todo la tecnología a los ciudadanos, a las empresas y a las administraciones. Este precisamente es un punto importante donde los fondos Next Generation pueden, y digo pueden porque todavía estamos a tiempo, jugar un papel principal y no desperdiciarlos. Y sobre todo con la telematización de los procesos, que es donde los gestores administrativos podemos desarrollar un proceso brutal y eficaz en este aspecto. Los asistentes de hoy yo creo que saben ya lo que es un gestor administrativo, saben lo que es un colaborador social, que es un poquito más allá en el sentido de que son grupos de asociaciones que una vez firmado un convenio de colaboración con la Hacienda Pública o la Administración, se les permite representar en nombre de terceros de forma telemática. En nuestro caso, los gestores administrativos tenemos firmados más de 70 convenios bajo la marca GA con la Administración. Y todo ello en nombre del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España y con 22 colegios profesionales que están sometidos a un código deontológico y a un seguro de responsabilidad civil. El Consejo General coordina y los colegios de gestores son los que dirigen la profesión y los que a su vez firman acuerdos en las zonas donde radica su territorio, comunidades autónomas
ayuntamientos y demás, dejando la parte nacional para el Consejo. Hoy en día, la figura del gestor administrativo lleva el 70% de los trámites que se hacen en este país. Cuando se habla de que España no está tecnológicamente avanzada en algunas ocasiones, no se dice la verdad. España está avanzada. Somos el 5º país europeo en presentación telemática. La gran diferencia que tenemos con el resto de los países europeos es que en España estos datos, estos grandes o altos datos de presentación telemática, la damos los profesionales que nos dedicamos a hacerlo y no el ciudadano de a pie. Somos 6.000 gestorías en toda España, con más de 35.000 empleados, y algo es importante. Somos los que más trámites telemáticos hacemos en todo el territorio nacional. Les voy a poner un ejemplo. El DNI, el DNI electrónico. España tiene emitidos 52 millones de DNIs electrónicos. El DNI electrónico ha sido un auténtico fracaso en este país que no ha funcionado. Y no ha funcionado porque no se ha tenido en cuenta la idiosincrasia, ni la forma, ni el funcionamiento. Porque cuando un ciudadano va a obtener el DNI, se le entrega en ese momento con un chip y con un código alfanumérico que tiene que, lo primero, ir a una maquinita que supuestamente hay en la comisaría para validarlo. El 20% de las ocasiones, estadísticamente hablando, la máquina no funciona. Luego ya tenemos un grupo de ciudadanos que abandona la idea de entrar en el proceso de la digitalización. A pesar de todo, puedes hacerlo desde tu domicilio. Y cuando llegas a tu domicilio, cuando vas a hacerlo, no encuentras la ranura en el ordenador, porque necesitas un lector del DNI. Lo que significa que tienes que bajar a una tienda de electrónica de la esquina o a un chino a buscar un lector para hacerlo. Animado que está uno porque quiere estrenar su DNI, decide comprar el lector, enchufarlo y de nuevo viene el siguiente problema. Hay que instalarlo. No es un aparatito que se enchufa y ya funciona. A partir de ahí empiezan a tirar la toalla aquellos que tienen la brecha digital, pero unos cuantos continuamos y permanecemos hasta que logramos ponerlo. Ya funciona, maravilla, puedes hacer cualquier trámite. ¿Pero qué trámite voy a hacer si no tengo ninguno? Pues guardo el DNI y para mejor momento, o guardo el código alfanumérico. Meses más tarde me piden que haga un trámite, me acuerdo, y cuando voy a hacerlo, su clave ha caducado. Para renovar su clave, acuda a la comisaría más cercana. Y a partir de ahí, volvamos a hacer el recorrido. Y si has hecho todos los trámites, incluso tienes a bien de vez en cuando tener renovada tu clave, no se preocupen. Al año le llegará un mensaje de la Dirección General de la Policía diciendo que tiene que ir en cualquier caso por la comisaría a renovar de nuevo las claves o lo que sea del DNI electrónico. Yo ya, con todo lo que hice, me encuentro en uno de esos ya 50 millones de ciudadanos que no usan el DNI electrónico porque no pienso ir a la comisaría a renovar mi carnet. Por eso en España no es posible entender el trámite sin contar con una profesión como la de gestor administrativo, que no le pasa del DNI y que se le renueva. Yo llevo ya 10 años dirigiendo en unas medidas o en otras parte de esta profesión, primero como presidente del Colegio de Madrid y ahora como presidente del Consejo General. Y desde el principio lo he tenido claro. En el 2007 nos dieron por extinguidos. Decían que la profesión de gestor administrativo era una profesión a ser extinguida porque la Ley 11 de Acceso Electrónico iba a permitir hacer telemáticamente cualquier cosa. Nos lo vendieron así. 15 años después, somos los más avanzados y con la mejor plataforma telemática del mercado. Hicimos las cuentas, hicimos los deberes, supimos reciclarnos y en estos momentos no existe ningún trámite que no se haga en este país por parte de un gestor administrativo. Para ser gestor administrativo tienes que ser licenciado en Derecho, en Económicas, en Empresariales o en Políticas y superar un examen que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas o si se quiere ir por la vía universitaria, simplemente
hacer un máster universitario en cualquiera de las universidades que tenemos homologadas desde el Consejo General. No es que yo diga que somos importantes, los importantes los dicen políticos. Miren, hace unos años le dimos a un político importante un premio y, aparte de darnos las gracias, nos dijo que se merecía ese premio. Dale el nombre del político, ahora que está de moda el que algunos vayan a la cárcel, no es bueno, pero era Jordi Pujol. Y decía que él se merecía el premio porque los políticos hacen las leyes. Esas leyes tienen como objetivo que las cosas sean mucho más fáciles a los ciudadanos. Son proyectos de ley preciosos, son proyectos bien diseñados, que de repente entran en el Parlamento y empieza una enmienda, y otra enmienda, y otra enmienda, y al final aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado algo que podíamos tildar de una mierda. Eso significa que se monta el lío y el ciudadano a pie ya no puede ocuparse. Y entonces aparece una figura, la del gestor administrativo, un profesional que lo que se ocupa es desliarlo. Y como lo deslía, hay trabajo. Por eso en ocasiones los políticos dicen que tenemos que agradecerles los gestores a ellos de que estemos aquí, porque nos ocupamos de solucionar los embrollos que hay. Y es que es verdad, la administración pública, sin ser nuestro cliente directo, es la que más trabajo nos da. No siempre eficaz, muchas veces con horas perdidas, pero bueno, nos da trabajo, o por lo menos consigue que el ciudadano, en lugar de hacer de forma directa el trámite, vaya a través de un colaborador social y que éste lo haga. Y es que hay muchos ciudadanos que prefieren pagar porque le hagan las cosas que hacerlo. Hay una manía en algunas administraciones públicas ahora de cerrar sus ventanillas para que el ciudadano o lo haga de todo de forma telemática o tenga que acudir a un profesional. Eso es un error. El ciudadano tiene que tener pleno derecho a hacer sus trámites en la ventanilla única. Quien piensa que los asesores, los gestores, queremos hacer todos los trámites de los ciudadanos, se equivoca. Si mañana prohibiéramos comer en casa y obligáramos a todo el mundo a comer en un restaurante, se liaría. Porque cuando fuéramos al restaurante, el filete estaría frío, estaría caliente, estaría salado, nunca estaría a nuestro gusto. Porque no hay peor cliente que el cliente que viene encabronado, que el cliente que viene simplemente porque está obligado. Y eso no es lo que queremos en las gestorías. En las gestorías queremos el cliente que quiere que le hagan los papeles, el cliente que quiere trabajar y que otro le haga sus cosas, o que quiere descansar y que quiere que otro haga las cosas a un precio razonable, porque todo se tiene que cobrar, pero desde luego de forma que se den los pasos correctos. Alguien hace poco me preguntaba en una plataforma que tenemos de nacionalidades que por qué la plataforma de los gestores pedía más cosas que la del público en general, porque nuestras plataformas son one-to-one. Una presentación, un expediente, una resolución. Y estadísticamente está visto que cuando un ciudadano lo hace de forma directa requiere un mínimo de 3 visitas para la consecución de un expediente. Y la garantía que tiene la de un profesional como nosotros es que el trámite se va a hacer sobre la marcha y sobre todo que lo que se presenta en la ventanilla está preparado para que el funcionario de un rápido vistazo le dé carpetazo, le ponga el sello y lo autorice y lo dé como bueno. Pero hablando de la digitalización de nuevo, como decía, COVID-19 nos sirvió para levantar esa mentira de la que nos estaban diciendo de que nuestro país estaba súper preparado. En marzo del 2020, las administraciones públicas cerraron la cal y canto. Los funcionarios desaparecieron y de repente el país se paralizó. Pero hay algo que no paralizaron: el pago de los seguros sociales, el pago del IVA, el pago del IRPF, la renta, etc. Y ahí es donde se vio que había profesiones, aparte de los médicos, aparte de los sanitarios y aparte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que además de que estaban bien preparados, eran los que sostenían en cierta medida el funcionamiento telemático de este país. La Dirección General de Tráfico
hizo el 100% de las matriculaciones de sus vehículos. Transportes logró dar tarjeta de transportes para todas esas ambulancias, camiones de reparto, etcétera, que tuvieron que salir o que tuvieron que sobre la marcha matricularse para el reparto. En una semana presentamos los ERTE de todos los ciudadanos de este país. El IVA se presentó en fecha, el IRPF se hizo y la renta se hizo. Y sin embargo, fíjense ustedes, hubo cientos de miles de ciudadanos que no cobraban o que llegaron tarde a cobrar. ¿Y por qué fue eso? Curiosamente, porque tenemos una administración pública en este país que siempre ha presumido de ser autosuficiente y de hacer las cosas directamente con los ciudadanos, que es el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, que cerró sus puertas, no se preocupó por nadie, y cuando llegó todo el papeleo, no había quien diese a la tecla, por decirlo de alguna forma, para que se cobrara. Y el resultado es que durante meses y meses y meses, cientos de miles de ciudadanos estaban sin poder cobrar. Además, cuando empezó el estado de alarma, les quiero contar una anécdota. Un amigo mío me llama y me dice que no podía venir a verme porque su mujer la había llamado, que era funcionaria, para que fuera a ayudarla a recoger el ordenador por el tema del estado de alarma. Yo, la verdad es que le dije, ¿y por eso? ¿Un ordenador? Dice, no, un ordenador. Y es que en determinadas administraciones de este país, cuando empezó el estado de alarma, los funcionarios se llevaron a sus casas las torres que tenían en ese momento. Ese es el descubrimiento del fake de la digitalización de este país, aunque también hay que decirlo por lo menos que es el comienzo de un futuro, esperemos, prometedor y sobre el que se haya aprendido de los errores pasados y que por fin podamos telematizar en condiciones un país como este, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar sus papeles. Desde el Colegio de Gestores, desde el Consejo General, hemos creado lo que se llama el Observatorio de Gestión Pública. Entre otras cosas, con el Observatorio de Gestión Pública lo que hacemos es monitorizar a la Administración, ver los tiempos de cita previa y los tiempos de resolución del expediente. Yo no sé si ustedes sabrán, pero todavía tenemos administraciones públicas que están tardando 287 días en dar una cita. ¿Ustedes se imaginan a un ciudadano desesperado que tiene que presentar un papel que para él es lo más importante del mundo y que para llevar el papel tiene que esperar 287 días? Eso, si no se soluciona, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la digitalización? La cita previa no funciona. Y lo podemos decir porque está publicado y todos los meses sacamos un informe al respecto. Lo único que ha hecho es generar un efecto pernicioso que lo que hace es que cuando le damos consigamos una cita que no queremos y para cuando no queremos, porque lo que intenta cualquier persona es tener un papelito. A ese punto ha llegado que ya la administración pública simplemente lo que hace es bloquear los sistemas de citas y que no podamos ni siquiera poder obtener una. Hace unas semanas, en un artículo de prensa, escribía un titular que era «Esta casa es una ruina». Y es que comparábamos las reformas que se hicieron en los años 80 y en la década de los 90 en las administraciones españolas. Los políticos ya entonces sacaban pecho y mostraban una vocación, decían, de servicio público, interés por dar el servicio al ciudadano. El INS presumía de reducir los tiempos en que se tardaba en dar una jubilación. El INS presumía de que había metido un dicto óptico y ahora el INS puede tardar hasta 6 meses en pagar una jubilación, incluso aunque lo hagas en un proceso telemático. Eran reformas que se hicieron entonces, eran reformas de las que sacaron pecho y eran reformas que no han vuelto a hacer en 30 años. Y cuando una casa se construye y se tiene 30 años sin mantenimiento, lo que ocurre es que no funciona. Sobre todo si hablamos de hardware y hablamos de software, que los que trabajamos en esto sabemos que ya 3 años es una prejubilación para cualquier ordenador o para cualquier programa ratón que tengamos.
La calidad de la wifi o de la wifi, como dicen en algún sitio. Mandaron a todo el mundo a casa y ahora se pone de moda el teletrabajo. Una casa en la que vivían 4 miembros de una familia. De repente todos se tenían que conectar con una conexión de 10 megas en casas de 2 dormitorios, donde había que compartir salón, cocina y dormitorio para estudiar, para hacer un examen o para trabajar. Y los ratos en que no trabajabas, pues tenías que tener una reunión familiar. Y los ratos de reunión familiar tenías que hablar con alguien. Y los que no, pues alguien tenía que hacer una presentación o el trabajo. Quien sacó negocio, desde luego, no sé si para digitalizar, pero sí para promover, fueron las compañías de venta de ordenadores portátiles que acabaron con todos los estocajes. Pero lo importante es el proceso, el trámite. Mire, hemos visto las ayudas a la COVID, 25.000 millones dijeron que iban a dar, pero de momento 7.000 millones ha habido que devolverlos. Algo no ha funcionado. Nos siguen hablando de que tenemos que digitalizar, que hay que digitalizar. ¿Pero alguien en este país ha dicho que es digitalizar? Porque lo que de momento se está haciendo es pasar de la burocracia en papel a la burocracia digital. Es decir, estamos burocratizando el papel. Y no hay una cosa peor que la burocracia en papel, que es la burocracia digital, que tiene los mismos requisitos que tiene el papel y además la brecha digital, ese problema que tenemos todos para poder conectarnos. Si queremos seriamente que se digitalice, que funcione en este país las presentaciones telemáticas, es imprescindible tener en cuenta, en primer lugar, que los modelos actuales de conexión digital de las casas y de las calles no son los adecuados para la presentación de documentos que en ocasiones tienen megas y megas y megas. Cualquier solicitud que tú hagas de nacionalidad no tiene menos de 80 o 90 megas, que hay que comprimirlos para poder presentarlos y dejarlos en los 24 megas máximos que la administración te suele admitir. Tenemos que tener en cuenta que lo que se digitaliza es el trámite, no el papel, insisto sobre ello, que no sirve de nada que esto sea escaneado y luego darle papel y que vuelva a mandar. No, la digitalización es algo superior a ello. Y que para que funcione algo, y ya sé que estamos en una feria de tecnología, no hay que dejar en manos de los informáticos todo. Hay una tendencia del informático a hacer un programa y que todo el mundo se tenga que adaptar. Pero existe en la administración, existe en la gestión, que cada trámite es un mundo y es diferente. Y no es lo mismo, por mucho que hagamos los modelos, una nacionalidad por residencia, que una matrícula o que un permiso de trabajo de la plataforma Mercurio. Que es importante para que la digitalización funcione, tener en cuenta a los dos grandes actores a los que hasta la fecha no se ha citado ni se ha hablado con ellos. Los actores de dentro de la ventanilla, los funcionarios. Es importante que se creen comisiones con ellos, porque quien mejor conoce el proceso de presentación de un trámite es el que lo recibe, el que lo recoge, el que lo pasa a un cajón o el que lo manda a otro. Y el segundo, el del presentador, el de los gestores administrativos, que somos los que mejor conocemos el proceso hasta que llegamos a la ventanilla. Si ponemos de acuerdo, asesorando en condiciones a quien vaya a hacer los desarrollos telemáticos para las presentaciones y para los trámites telemáticos, a estos dos grandes actores, podremos conseguir que los procesos de digitalización funcionen. Si no, nos pasará, como he dicho esta mañana, como con la ventanilla única. Esas dos palabras famosas que ni han funcionado, ni funcionan, ni funcionarán. Porque la ventanilla única es otro gran fracaso de la administración española por no ir a los actores implicados en las presentaciones. Y porque
creer que es muy fácil, que lo que yo presento ahí tiene que llevarse allí. Pero cuando digo se tiene que llevar, parece que telemático es muy sencillo. Pero miren, si el que resuelve el trámite es aquel señor que paga sus nóminas y yo le hago a este señor recoger que paga las suyas, ¿qué cree que va a hacer este señor cuando tenga lleno de sus clientes y le venga gente que no le paga? O lo va a ignorar, o lo va a dejar de lado, o no le va a llevar el papel, o no lo va a coger. Para nosotros, bueno, para los gestores administrativos, que la ventanilla única no haya funcionado, pues nos ha venido muy bien, porque así nos da más trabajo. Pero volveríamos a la lógica del restaurante, y es que cuando nos viene un cliente que no quiere bajo ningún concepto pasar por un despacho, porque no quiere pagar o porque quiere hacerlo él, simplemente lo único que puedes tener son problemas, o porque no le gustan los tiempos que se tarda, o porque no les gusta cualquier cosa, porque lo primero que hay que tener claro para que se trabaje con la figura de un externo es que el cliente tiene que estar absolutamente convencido de que se lo haga ese externo. Si no, volveremos al filete frío, al filete caliente, al filete salado, al filete congelado, al filete azucarado, porque cuando estás a disgusto no haces más que poner problemas. Insisto, no nos queremos meter en ningún objetivo ideológico en cuanto a que la norma pretenda conseguir. Mi cometido o el cometido que tenemos los gestores administrativos no es influir en las normas en su sentido político. Nosotros somos absolutamente apolíticos. Pero una vez, bueno, pues que existe una dirección ideológica que decide hacer algo, nuestro cometido es aportar todo lo que sea posible para asegurar una puesta en práctica en condiciones, el funcionamiento del trámite y sobre todo el éxito de los objetivos, que significa la rapidez y resolución del expediente para el ciudadano, que a la postre es al que nos debemos. Porque si una norma no está bien redactada, es una norma que bajo ningún concepto va a ser posible de ser cumplida. Si la norma deja el criterio de unos o de otros en su aplicación, siempre va a surgir el conflicto, y es cuando las partes van a terminar en los tribunales de justicia, y entonces sí que se va a demorar el trámite, porque si ya los tribunales están colapsados, si ya los tribunales de tecnología y de gestión conocen poco, imagínense cómo va a ser esto. Por lo tanto, lo único que podemos pedir a los políticos de turno es que cuando se hable de digitalización, y lo digo por tercera vez, no hablemos de digitalizar el papel, hablemos de digitalizar la burocracia, de agilizar el trámite y sobre todo de pensar en el ciudadano, que es al que los colaboradores sociales, los gestores administrativos, las administraciones, el gobierno y los políticos se deben, y que consigamos de una forma ágil y eficaz agilizar el trámite. Y como nos echan a las 5, me han dicho que corriese para que nos pudiéramos ir antes por los que no habían comido, pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.